Hoy estamos reunidos para hacer la presentación del libro 101 textos y más sobre PAMES, el doctor Abel Rodríguez López, que nos acompaña aquí, junto con dos personalidades. Ahorita se las voy a presentar. No se rían, personalidades. Bueno, y antes de empezar, a nombre del Instituto de Investigaciones Humanísticas y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, queremos primero felicitar al doctor Abel Rodríguez por compartirnos el resultado de esta investigación, que le tomó un poco más de 2 años, y tal vez más, supongo. Y también queremos agradecer a la doctora Elida Tedesco y al doctor Ramón Manuel Pérez Martínez por estar aquí acompañándonos esta tarde. Bueno, pues miren, vamos a dar inicio a la presentación de este trabajo, que es un texto que está dividido en 2 partes. Al final de las presentaciones habrá venta de libros al fondo, si a ustedes les interesa. La primera parte de este libro es una síntesis de 101 textos sobre los PAMES. Son textos que se han trabajado sobre todo desde la perspectiva antropológica, y la segunda parte contiene 2 capítulos reunidos con el título Los PAMES, que están en lenguaje, es que no lo sé pronunciar, a ver, nos vas a tener que decir cómo se pronuncia. Son históricos y contemporáneos. La primera parte remite a los PAMES históricos como guerreros chichimecas, y el segundo capítulo contiene una serie de datos etnográficos sobre una familia PAME contemporánea. Es un trabajo que promete bastante abrir la perspectiva sobre estos grupos étnicos, y es el resultado del trabajo de campo que llevó el doctor Abel en distintas comunidades PAMES de los municipios de Santa Catarina y Tamazopo principalmente, pero también de Rayón, aquí en el estado de San Luis. El objetivo del libro es que pueda servir como una base para reimpulsar, y yo creo que para muchas otras cosas también, la continuidad de los estudios sobre los PAMES históricos y contemporáneos. Esperamos que esto sea de todo su interés, y lo primero que vamos a escuchar son los comentarios de la doctora Elida Tedesco. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México, es especialista en Historia Económica, se desempeña como profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y actualmente es la líder del cuerpo académico Estudios Decoloniales. Entonces le cedemos la palabra a la doctora Elida Tedesco. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, primero agradecerle a la invitación a presentar este libro, poder venir a hacer comentarios sobre ello, y voy a leer porque soy un poco dispersa, entonces espero que me tengan paciencia con eso. Toda oportunidad de presentación de un nuevo libro es un momento de celebración, implica la acción de sacar a la luz, de mostrar en sociedad el resultado del trabajo que el investigador realiza a solas, en diálogo con sus ideas o con los datos recogidos. Pero también en el momento donde se hace presente la pregunta de en qué medida dicha obra constituye un aporte original, ocurre una ausencia en los estudios sociales y de humanidades. En el caso del texto de Abel Rodríguez, sin duda representa un aporte, pues se trata de un estudio sistemático y crítico sobre la cultura PAME, y desde su inicial formulación resulta original, pues el libro reúne un compendio y 2 estudios, uno histórico y el otro etnográfico. Así la obra propone una primera parte que reúne la síntesis de los trabajos éditos e inéditos más relevantes sobre los PAMES y que han aparecido desde 1994, año que se realizó un encuentro entre académicos que dio por resultado un balance de lo producido sobre los PAMES hasta ese momento. En este compendio, Rodríguez ha recopilado y reseñado trabajos de las siguientes ramas: antropología social, antropología física, lingüística, arqueología, historia y etnohistoria. Además, un grupo de trabajos provenientes de otras disciplinas como las ciencias naturales y del hábitat y de difusión sobre los PAMES. Esta síntesis de un conjunto de resultados de investigación permite al lector conocer de manera resumida los rasgos generales de cada trabajo, los fenómenos de estudio, la manera de abordarlos por sus autores, el objetivo central del trabajo, las conclusiones y los aportes fundamentales. La metodología empleada por los autores es analizada cuando el trabajo reseñado ofrece información al respecto.
Así, este compendio es un trabajo que se agradece por las posibilidades que brinda a la investigación sobre los PAMES y para estudios comparativos con otras etnias, pues propone un panorama completo de la producción sobre el tema, facilita la organización de los trabajos, sobre todo en el caso de las tesis de licenciatura y maestría inéditas, y permite un acceso ágil al conocimiento sobre los principales planteos de los autores y los aportes que realizan los diferentes estudios. De este modo, la primera parte del libro aquí presentado no solo constituye una valiosa herramienta para los estudiosos, sino también que provee una información capaz de favorecer el desarrollo de nuevos trabajos sobre los PAMES. Y por lo tanto, se trata de una obra que puede ser usada en la enseñanza universitaria o en los seminarios de investigación. La síntesis de los estudios realizada por Rodríguez permite valorar los temas poco estudiados o las perspectivas olvidadas por los investigadores. La segunda parte del libro, titulada Los PAMES históricos y contemporáneos, resulta por demás atrayente para su lectura por el contraste planteado sobre los PAMES del siglo XVI, guerreros nómades, y los PAMES modernos, de vida cotidiana mestiza, lacerados por la violencia y el desempleo y obligados a emigrar. Esta segunda parte del libro se encuentra compuesta por dos trabajos de investigación. El primero, Guerreros chichimecas y PAMES siglos XVI y XVII. Revisa algunos rasgos sobre la formación y el accionar de los llamados guerreros chichimecas y los castigos que padecían por luchar por su territorio contra el ejército hispano-indio durante la guerra chichimeca en la segunda mitad del siglo XVI, guerra en la cual destacaron los PAMES. A partir de fuentes documentales y bibliográficas, el autor reconstruye la figura de los caudillos chichimecas y el temprano contacto con los misioneros agustinos y franciscanos que habría incidido en la formación de los principales guerreros. A partir de estas ideas, Rodríguez afirma que estos guerreros supieron moverse entre las dos culturas, entre las dos lenguas, y que aprenderían el uso del caballo, de las armas de fuego y del acero. Del contacto con los españoles surgen, para el autor, las razones que motivaron el arrojo de los chichimecas. Una, la apropiación por parte de los españoles de un territorio perteneciente originalmente a los cazadores-recolectores. 2. La imposición de una religión y prácticas a las que no estaban acostumbrados los chichimecas. 3. La imposición de jornadas de trabajo en ranchos, minas y haciendas. Luego el autor nos introduce en el tema de los castigos que padecían los guerreros chichimecas cuando eran capturados. Algunos eran muertos de inmediato al término de la batalla, en particular los cabecillas, porque los españoles temían que pudieran escapar y volver con más ímpetu a la guerra. Otros eran sentenciados a la amputación del pulgar y el otro dedo para que no pudieran volver a usar más el arco y la flecha. Para otros, el castigo habitual era la horca o la esclavitud. El destierro se aplicaba en los casos de delitos menores, como el robo de ganado. Señala el autor que algunos de los chichimecas terminaron en las Antillas. En muy pocos casos, aparece como recompensa la rendición, la entrega de vestimentos, tierras y maíz. Por otro lado, tanto a los soldados españoles como a los indios amigos, se les llegó a prometer primas económicas por cada chichimeca que mataran y más aún por matar a un guerrero cabecilla. Así, en este capítulo, el autor recupera la participación de los PAMES en la guerra chichimeca y esboza una caracterización de las relaciones inter- e intraétnicas en la segunda mitad del siglo XVI, enmarcadas en el encuentro entre grupos chichimecas que convivieron con advenedizos europeos, misioneros, militares, mineros y rancheros, y otros grupos de indios aliados de estos, otomíes y tlaxcaltecas. En este capítulo el autor recupera las posibles relaciones interculturales, lingüísticas y sociales que se habían planteado entre los grupos norteños que se opusieron a la conquista de su territorio. Cuestión que dejan abiertos múltiples interrogantes sobre estos grupos que se perdieron en la historia. En el capítulo 2, Notas etnográficas de la vida cotidiana entre algunos PAMES contemporáneos, el autor describe algunos de los rasgos de la vida cotidiana de los PAMES actuales. Define vida cotidiana como el conjunto de las actividades que caracterizan a la reproducción de los hombres particulares, los cuales, a su vez, crean la posibilidad de reproducción social. La información expuesta, como comentaba Liliana, es resultado de observaciones hechas durante el trabajo de campo llevado a cabo en 2017 en las comunidades de Santa Catarina, Tamazopo y Rayón.
Luego de ofrecer al lector una descripción de las características ambientales y de ocupación del espacio de estudio, el autor retrata diferentes dimensiones de la vida cotidiana de las comunidades PAME. La violencia, en la que en sus distintas caras aparecía en las conversaciones con los entrevistados, la extorsión telefónica, los robos, la presencia de los grupos delictivos. Parte de esta violencia se muestra en el tipo de música que escuchan los jóvenes de la región, el narco corrido como conformador de una cultura de la violencia. Otro aspecto es el alcoholismo como detonante de la violencia en las familias PAMES. El segundo elemento de esta vida cotidiana es la migración hacia Estados Unidos. Es otra dimensión que marca la vida cotidiana de los PAMES. Sobre este aspecto, el estudio de Rodríguez nos muestra que más allá de su carácter nómada en tiempos prehispánicos, incluso coloniales, los actuales PAMES tienen fama en el exterior de ser migrantes y sobre todo de migrar a Estados Unidos. Sin embargo, migrar es un hecho que no es bien visto por los miembros de la comunidad. Según Rodríguez señalan que quienes migran ya no regresan y hasta dejan aquí a sus mujeres e hijos, a sus mujeres e hijos. Migrar no ha beneficiado a la comunidad, es lo que señalan, ¿sí? Me llamó la atención esta afirmación porque es diferente al caso de los mixtecos. El estudio de Virginia Reyes, región migratoria, marca o señala que los jóvenes que no migran en estas comunidades son mal vistos por el resto de la comunidad, ¿sí? Eso me llamó mucho la atención, esas diferencias. Sobre la migración, el autor recupera otras historias de migrantes entre los miembros de la comunidad, por ejemplo, miembros de la comunidad de los que nada se sabe desde que se fueron. La causa de la migración, el desempleo. A través de la observación de la vida cotidiana de 4 generaciones de familia PAME, Rodríguez muestra entonces la transformación de la identidad cultural PAME en medio de las relaciones interétnicas con un alto nivel de fricción cultural. Lo más importante del resultado de esas transformaciones va a ser la pérdida de la lengua como el resultado más importante. A pesar de la transformación de identidad PAME, el autor señala la posibilidad de ver vivencias de un complejo de ideas y de ceremonial, tanto como de creencias, que pueden ser rastreados a épocas pasadas, coloniales o incluso prehispánicas, y visible, por ejemplo, en la relación existente entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos en estas comunidades, o en la persistencia de la lengua aún en muchos de los habitantes PAMES de la región. Rodríguez concluye con este capítulo que los PAMES siguen siendo ellos, con nuevas circunstancias históricas y sociales. Vemos en esta segunda parte del libro que contrasta los PAMES de la guerra chichimeca con los de hoy, la capacidad del autor para moverse con solvencia en diferentes temporalidades, es decir, de proponer investigaciones con igual rigor para los PAMES históricos y para los PAMES contemporáneos, de localizar y analizar fuentes documentales y de pelear también en la etnografía. Si retomamos la idea planteada en un comienzo sobre que en toda presentación de libros, quienes comentan y quienes escuchan las presentaciones piensan en términos de aporte o novedad, podemos señalar que el libro aquí presentado constituye una destacada contribución a los estudios dedicados a las etnias de San Luis Potosí, porque se trata de una valiosa herramienta que impulsa el desarrollo de nuevas investigaciones sobre los PAMES. Además, propicia una sugestiva reflexión comparativa entre los PAMES de dos momentos históricos. ¿Qué podemos vislumbrar de los PAMES históricos luego de los siglos de dominación? Otra característica del libro que debemos mencionar es la claridad de la escritura para los no iniciados en los temas de PAMES y de las relaciones interétnicas. En suma, y para terminar, esta obra resulta un notable esfuerzo que debe ser consultado no solo por los estudiantes, por los especialistas en PAMES de San Luis Potosí, históricos y actuales, sino en general por quienes se preocupan por tener una mejor comprensión de los procesos interétnicos y de colonización. Por lo tanto, me permito felicitar al autor y recomendar ampliamente la lectura de la obra. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Elida Tedesco por sus comentarios. Ahora vamos a escuchar los comentarios del doctor Ramón Manuel Pérez. Él es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México y en filología
de la Universidad de Zaragoza, en España, y es además profesor investigador adscrito a este Instituto de Investigaciones Humanísticas. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá, acompañándonos en este acto académico de presentación en sociedad del libro de nuestro compañero Abel. Y muchas gracias sobre todo a Abel, en primer lugar por permitirme comentar este libro, y en segundo por haberlo escrito, porque sin duda estamos frente a un trabajo que resuma generosidad, que dentro de los géneros que más o menos conocemos de trabajos académicos, la tesis propiamente dicha, ¿no?, que es la reina de los trabajos académicos, los libros de investigación, pues están las monografías, que esto es una monografía, no es otra cosa más que una revisión, digo más, pero en realidad es una cosa, es un trabajo de largo aliento, es una revisión exhaustiva de todo lo que se ha escrito sobre determinado tema. Una buena tesis, por ejemplo, tiene que incluir una monografía inicial, le llaman estado de la cuestión, pero generalmente cuando lo hace un autor que tiene el propósito de proponer un problema de investigación, pues hace la monografía para sí mismo, ¿cierto? Pero aquí lo que tenemos es un trabajo muy generoso de una monografía que está hecha para otros, es decir, lo que nos está ofreciendo Abel es un trabajo como insumo, como instrumento de investigación para otros. Esto es un trabajo notable, cada vez hay menos gente que hace esto, y es un trabajo que permite a un investigador que se acerque por primera vez a estos temas, pues iniciarse con un bagaje de documentación más o menos cierto, con orientaciones fijas, con ciertas líneas generales de por dónde ha ido la investigación, e incluso se permite aquí Abel mencionar algunos pequeños huecos en la investigación que históricamente ha tenido el reconocimiento desde el punto de vista científico de esta comunidad de los PAMES. De hecho, un autor que tan cercanamente ha seguido desde el punto de vista lingüístico a la cultura PAME, como es el doctor Scott Cirincione, también ha pasado por este instituto. Él mismo ha encontrado, en unos comentarios que hace en la introducción del libro, ha encontrado en la monografía de Abel novedades. Es decir, que no solamente para los legos es una cosa útil, sino incluso para los investigadores consolidados. Es un trabajo pues que vale la pena reconocer en cuanto a por la generosidad que implica hacer un trabajo que más bien va a servir a otros. Hay datos curiosos, por ejemplo, me entero por aquí que no sé qué pasaría con la doctora Heidi Chemar, ¿es Chemar? Porque, bueno, ha tenido una producción impresionante sobre los PAMES, pero según lo que veo, durante 20 años dejó de escribir sobre ello. Ya nos contarás si ese hueco que aprecio es verdadero. Hay que decir que esta monografía de Abel complementa una que se había hecho anteriormente en los años 90, si mal no recuerdo, bastante más modesta en realidad, y desde el punto de vista historiográfico, por Inocencio Noyo. La monografía que ofrece aquí Abel es de mucho más largo aliento y de muchas mayores pretensiones temáticas, sin lugar a dudas. Dice Abel que las lagunas que su rastreo de lo publicado sobre los PAMES permiten ver es que no se ha tratado el asunto ni desde el punto de vista comparativo, ni desde una perspectiva interdisciplinaria. Es decir, que ya también quedan marcadas líneas, se podría, en atención a una comprensión más cabal de una cultura tan compleja y tan olvidada, sobre los PAMES. Me presentó un problema de investigación este trabajo de Abel, no para mí, claro, que no me dedico a esto, pero sí para, digamos, el horizonte en el que finalmente todos nos movemos, que es la reflexión sobre la cultura, sobre la historia y sobre todo sobre las curiosas relaciones entre las confrontaciones
confrontaciones entre una cultura de dominio y la nuestra. Ha llegado la que hemos asumido nosotros, el pueblo mestizo, que en su momento pues llegó y arrasó a sangre y fuego, no solamente desde el punto de vista material, físico, la cultura de los pames y de los pueblos indígenas de la región, sino también la cultura simbólica. Sin embargo, estamos frente a una cultura que ha resistido no pocos años, una cultura que ha sido vehiculizada por una lengua curiosa, porque es una lengua que pertenece a una familia de muy amplia distribución, una familia lingüística de muy amplia distribución, la familia Otomangue. Hay pueblos otomangues en Oaxaca y en San Luis Potosí y bordea las fronteras de Tamaulipas. Habla pues de una presencia extensa, continuada, y que naturalmente no comienzan a vivir como sedentarios con la llegada de los españoles. Al contrario, al parecer, según lo que nos dice Abel, al parecer incursionaron en el nomadismo justo después de la ocupación de sus territorios. Esto es, grandes rasgos, la revisión puntual, minuciosa de lo publicado sobre estos temas que Abel nos ofrece en la primera gran parte del libro, que es esta monografía. Pero, además, el libro contiene un par de trabajos ya, ahí sí, de puño y letra del autor de la compilación, que merecen comentarios aparte. Hay uno de los artículos, como ya dijo la doctora Tedesco, se refiere a los pames históricos. Ahí hay varias cosas que ver también, muy interesantes. Por ejemplo, la participación PAME en la guerra chichimeca ha pasado más o menos desapercibida, porque por un lado los españoles hacían tabula rasa y reconocían como chichimeca. Chichimeca es como decir bárbaro, nómade, iletrado, el hombre silvestre, el hombre salvaje. Pero ahí en ese variopinto concurso de pueblos pues había pames, como había huachichiles, como había zacatecos, y entonces no se reconoce la identidad pame en esas luchas, porque hubo una gran guerra de colonización y exterminio por parte no solamente de los conquistadores españoles, sino de algunos aliados. Aquí hay un documento muy curioso que recientemente editó un colega investigador de la Universidad de Guanajuato, David Wright. Recuperó una crónica de esa guerra, la guerra chichimeca, escrita en otomí, en un español otomizado, es decir, un español con giros léxicos y aún sintácticos de puño otomí. Eso representó un montón de problemas de edición, pero ahí lo curioso es que la presencia pame es mínima, es decir, que otro grupo étnico como los otomíes tampoco reconocían la individualidad de los pueblos que confrontaban. Hay que decir que esta crónica lo que narra es, en clave épica casi medieval española, la participación otomí en la implantación del cristianismo, y entonces configura héroes como los configura la épica española, pero son héroes indígenas a favor del español. Bueno, pues entonces también la cosmovisión indígena, sobre todo tlaxcalteca y otomí, desconocía la identidad puntual de este grupo, que ahora lo podemos ver, ha mostrado históricamente riquezas culturales importantes y sigue mostrando una voluntad de vivir y de ser, como lo muestra en el segundo estudio que hace Abel con base en estos documentos. Uno de los aspectos más notables de esta guerra de conquista y de colonización que emprendió el Imperio Español con los pueblos aridoamericanos, ya lo había hecho con los mesoamericanos, es una dimensión de la guerra que llevó las cosas a niveles muy profundos, pero que en realidad era el principio de la guerra. Ustedes recuerden que si había una justificación para la conquista y para la lucha, era la evangelización, no otra cosa. Les daba legitimidad moral, política, jurídica, ante los ojos de Europa, a los españoles, para su conquista, para su apropiación y explotación del territorio, de hombres y
territorio que el difundir el Evangelio. Pues justo ahí hubo una labor importante de resistencia frente a esa dominación, que no terminó. Esa fue una guerra que no ganaron los españoles, tampoco podemos decir que ganaron los pueblos indígenas, pero esa guerra no la ganaron los españoles en realidad. Es decir, lo que resultó fue un sincretismo interesantísimo desde el punto de vista religioso, pero los combates a estas campañas se le llamaron de extirpación de idolatrías. Estos combates fueron terribles, poderosos, y dejaron huella documental también, que también registra el autor. Trae a colación algunos estudios de Ruth Bea sobre persecución de brujería. Así se conoció algunas de las formas de resistencia indígena, de resistencia cultural, de resistencia simbólica. Es decir, lanzaron toda la religión prehispánica al infierno cristiano, con todas las implicaciones de carácter psicocultural que eso puede tener. Pues bien, ahí tenemos un montón de documentos, aunque en realidad ese documento que cito yo ya creo que se perdió, el de Ruth Bea. Hay en 1629 hubo una persecución interesante de brujas aquí en San Luis Potosí. Un confesor jesuita de ciertos usuarios de la brujería, sobre todo brujería vinculada era magia amorosa, era magia para conseguir pareja. Pues el padre les dijo: no les doy la solución si no se van a confesar, si no se van a autodenunciar a la Inquisición. Entonces queda como huella las autodenuncias. Simultáneamente con eso hubo un caso de persecución. Ahí no se persiguió a ninguna de las personas que se fueron a autodenunciar, con eso salvaban, pero les daban información a la Inquisición, y ahí fueron a dar con esta mujer que rescata a Abel, de la que habla Ruth Bea. Pero ese documento está perdido y no sé si se llevó, qué pasó, pero bueno. Entonces da para mucho, es decir, es un trabajo, voy a insistir en lo que ya dijo la doctora Tedesco, está escrito con mucha pasión, sí, pero también con mucha erudición, pero también con mucho estilo. Es decir, que es fácil de leer. En consecuencia, uno se va enterando de cosas muy interesantes que le hacen justicia al propósito del libro, que es presentar a un grupo humano. Y uno empieza a interesarse cada vez más y cada vez más. Es decir, va a funcionar. Este libro va a ser, sin lugar a dudas, un referente para los estudios de aquí en adelante de Carmen, y para los legos como nosotros, como yo, pues sin duda es la oportunidad de enterarnos de un grupo humano que vive entre nosotros, que tiene historia interesante, consolidada, y que forma parte de nuestro pasado. Para cerrar, digamos, para darle la vuelta a la tuerca a todas estas consideraciones, Abel todavía nos ofrece otro trabajo más de carácter etnográfico que es precioso. Es precioso porque aquí es donde más se revela lo que está como signo general desde el principio del libro, que es el amor. El amor no solo al conocimiento, no solo el amor a la difusión del conocimiento, sino también el amor a un grupo humano, porque las descripciones no tienen desperdicio, son descripciones muy sutiles, muy finas. Es la descripción no de un antropólogo, es la descripción de un humanista que se interesa por lo humano, y de repente hay, por ejemplo, para señalar el cambio de tono, que eso también nos ilustra las entrevistas que hace Abel y que están transcritas, glosadas en el libro. Por ejemplo, si empiezan a hablar de narcotráfico, que es Abel, nos dibuja el lenguaje corporal, y uno puede ver la angustia expresada en la gente humilde que se pone las manos aquí y empieza a hablar con temor de un asunto que los atraviesa terriblemente, como es el asunto de la inseguridad, y que al final es la única alternativa para muchos de sus jóvenes, el mundo del narcotráfico, para encontrar un futuro, imaginar y tal. Entonces, lo que nos muestra, con mucho amor, con mucha erudición y con una gran voluntad de ser útil, nos muestra un cuadro precioso de un grupo humano que atrás de nosotros, que son nuestros hermanos, y que sin duda, por hoy, cualquiera que lo lea, que lea este libro, tendrá otra opinión, otra sensación, otro acercamiento a nuestros hermanos Pamer, que, bueno, son parte muy cercana de lo que nos compete, no solamente como estudiosos, sino, bueno, como seres humanos, como habitantes de esta tierra bonita. Por eso te agradezco muchísimo la publicación de este libro, el modo como lo has escrito, y bueno, pues
Hasta aquí dejo mi intervención, recomiendo a todos ustedes su lectura. Muchas gracias. Bueno, pues le damos el agradecimiento al doctor Manuel Pérez por haber hecho esta intervención. Antes de continuar, les recordamos que la venta de libros va a estar al final de la presentación. Hay un precio regular de 150, pero hoy el autor se puso guapo y está a menor precio. Entonces, nada más, aprovechen. Bueno, y pues siguiendo con el programa, con este protocolo, ahora pues nos queda escuchar al autor, ¿no? ¿Qué nos tiene que decir sobre esta obra? Él es el doctor Abel Rodríguez López, él es doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y está adscrito también aquí al Instituto de Investigaciones Humanísticas, laborando dentro del proyecto Procesos Sociales, Históricos y Contemporáneos de los Pueblos Originarios del Centro Norte de México. Y bueno, uno de los resultados de esa labor incansable del doctor es este libro. Entonces, pues, lo escuchamos, doctor, y primero le vamos a pedir un aplauso al público porque es el autor. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Agradezco mucho las palabras del doctor Manuel Pérez y de la doctora Eida Tedesco, quienes han apreciado el libro, esperando que ustedes en algún momento puedan tenerlo en sus manos, leerlo, pues, criticarlo y bueno, posteriormente lo podamos ampliar con nuevos aportes. Debo agradecer también el apoyo de don Abraham Sánchez Flores, director del Instituto de Investigaciones Humanísticas, el maestro Abraham, quien ha apoyado incondicionalmente el proyecto Procesos Sociales, Históricos y Contemporáneos de los Pueblos Originarios del Centro y Norte de México, del cual surge este libro precisamente. Asimismo, agradezco a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que en la persona del rector, maestro en arquitectura, Manuel Fermín Villar Rubio, se interesó por la publicación del texto que ahora hemos presentado. Quisiera comentar brevemente que el propósito principal del proyecto en el que surge este libro es contribuir al conocimiento en general de los procesos sociales y culturales, tanto históricos como contemporáneos, de los distintos grupos indígenas, como he dicho, del Centro y Norte de México. Aunque para la arqueología mexicana el Centro y Norte de México se delimita entre la Sierra Gorda de Querétaro y el norte de Zacatecas, el norte de Jalisco y el noreste potosino, tomando en cuenta las zonas arqueológicas más relevantes como la Cañada de la Virgen, el Cúporo y Peralta en Guanajuato, Tontoc en San Luis Potosí, Tancama en Querétaro y Altavista, Chalchihuites y La Quemada en Zacatecas. Y aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, considerando índices económicos, considera la región centro-norte entre Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, nosotros en este proyecto hemos considerado que el centro-norte de México puede definirse de acuerdo con la presencia de grupos indígenas que habitan hoy en una franja geográfica que podemos considerar entre los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Sinaloa. Y en esto seguimos de cerca esta definición sugerida por Philip Bowie en su libro La Guerra Chichimeca, precisamente. En este corredor habitan aún hoy, en su mayoría, grupos indígenas lingüísticamente emparentados, pero sobre todo que tienen un sustrato histórico común al ser considerados en épocas prehispánicas y coloniales como chichimecas. Como sabemos, el nombre de chichimecas es una acepción negativa para los pueblos norteños de más allá de las fronteras septentrionales del Imperio Mexica primero y de la Nueva España después. La característica principal de estos pueblos en épocas prehispánicas y aún coloniales, según se plasmó en el Códice Florentino, era el padecer montaraces, es decir, vestir mínimamente, vivir en cuevas,
alimentarse de animales y frutos del monte y usar arco y flecha, esto es, ser cazadores y recolectores, nómadas, en contraposición con el sedentarismo propio de las sociedades mesoamericanas, habitantes del centro y sur de México. Los pames son precisamente una sociedad que en épocas prehispánicas y coloniales, hasta finales del siglo XVIII, se caracterizó por ser un grupo, en estos términos, chichimeca. Y tanto historiadores como arqueólogos y antropólogos mexicanos y estadounidenses, y el alemán Paul Kirchhoff a la cabeza de todos, han considerado a los pames como el grupo chichimeca más sureño de todos los grupos concentrados en lo que podemos llamar un tanto arbitrariamente el Gran Norte de México, como lo ha llamado el antropólogo e historiador español Alfredo Jiménez en su libro La frontera imperial de Nueva España. El objetivo más amplio del proyecto Procesos Sociales, Históricos y Contemporáneos de los Pueblos Originarios del Centro y Norte de México, del cual surge este libro, es ante todo ampliar y profundizar nuestra comprensión del presente y pasado de la región centro-norte del país. En su primera etapa, plasmada en este libro, el proyecto completa y actualiza un balance historiográfico, un compendio, que a mi modo de ver es muy necesario eventualmente porque los balances historiográficos reúnen y aglutinan la información que está dispersa, y es la intención de la primera parte de este libro. En esta primera etapa del proyecto nos dimos a la tarea de conjuntar el material disperso para que, reunido así, podamos contar con una información concentrada a la hora de iniciar nuevas investigaciones. Básicamente, reunimos las principales publicaciones sobre los pames hechas en los últimos 25 años, sin olvidar los estudios clásicos sobre este grupo indígena, como son los principales textos del antropólogo francés Jacques Soustelle, la lingüista estadounidense Lorna Gibson y la antropóloga Heidi Chemin-Bensler, alemana de nacimiento pero pame de corazón, y a cuya memoria también se preparó la edición de este libro. Heidi fue muy querida entre los pames, de hecho sus restos yacen en una comunidad pame en Santa María de Acapulco, y enfermó de cáncer muy joven, por eso duró mucho tiempo sin trabajar. Ya finalmente falleció, pero duró un tiempo enferma terminal y falleció. Lo que preguntaba. Bueno, asimismo, el libro sintetiza algunos de los estudios más actuales de León García, recientemente reconocido con el premio Fray Bernardino de Sahagún y especialista en pames, de Bruno Huerta Nieto y Heriberto Avelino Becerra, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y de Scott Bertune, de la Universidad Internacional de Dallas, antropólogos los primeros, lingüistas estos últimos. También debo decir que una de las intenciones implícitas de este trabajo es la de generar nuevas líneas de investigación, como ya lo han hecho notar tanto la doctora Tedesco como el doctor Manuel, líneas de investigación en los estudios sobre los pames, así también en su relación con otros grupos del norte de México. Con los dos últimos apartados, para esto debo decir que encontré que en la época colonial, aunque los pames son de un tronco lingüístico muy distinto a los grupos de más al norte, como los tarahumaras, por ejemplo. Los tarahumaras son de un tronco lingüístico llamado Yuto Náhuatl, Yuto Azteca. Hablan una lengua emparentada con el náhuatl. Y los pames, más bien, hablan una lengua emparentada con el otomí. Aún así, al ser culturalmente muy similares, en la época colonial sobre todo, y quizá mucho más en la época prehispánica, los pames y tarahumaras se parecen muchísimo en muchos aspectos simbólicos, rituales, en muchos aspectos culturales en general en esta época. Y en fin, creo que una de las líneas de investigación que sugiere el texto, este texto que ahora presentamos, pues es los estudios comparativos entre grupos de cazadores y recolectores prehispánicos y coloniales
entre los Pames y grupos de más hacia el norte. En fin, con los dos últimos apartados y un anexo final que contiene breves diálogos bilingües Pame-español, este libro tiene la intención de motivar a los jóvenes antropólogos, historiadores, arqueólogos y estudiantes de otras áreas a llevar a cabo estudios que generen conocimientos sobre el mundo indígena, Pame en particular, o bien intervenciones que apoyen la difusión de las lenguas, la historia y la cultura Pame e indígena en general. El libro sugiere, sin duda, una serie de líneas de investigación que surgen después de esta primera etapa del proyecto. Ya dije una y ya las han comentado los doctores Manuel y Elida. Otra es que, por ejemplo, faltan un análisis, un estudio sobre, después de hecho el trabajo etnográfico, como lo muestro en el libro, en el capítulo 2, penúltima sección del libro, una línea de investigación que surge, que no podemos eludir, es el tema de la migración Pame hacia los Estados Unidos, específicamente a Miami, en donde se encuentra una importante comunidad Pame de la región media de San Luis Potosí. Esta cuenta ya 3 generaciones en las cuales la identidad y el cambio de continuidad de la cultura son fenómenos importantes que hay que abordar especialmente desde la antropología y la historia. Yo creo que son líneas importantes que los estudiantes en antropología o historia podrían ir pensando en trabajar seriamente en tesis de licenciatura o posteriormente en tesis de maestría o posteriormente en tesis de doctorado. En fin, no digo más, me gustaría, repito lo que dije al principio, que el libro pudiera ser leído, criticado y con nuevos aportes ampliado posteriormente. No me queda más sino agradecer nuevamente a todos su presencia, por su presencia, y de nuevo gracias a los comentaristas, doctor Manuel y doctora Elida, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y al Instituto de Investigaciones Humanísticas, en la persona de su director Abraham Sánchez Flores, por impulsar este trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al doctor Abel por sus comentarios. Ya todos quieren comprar el libro, ¿verdad? Bueno, pues para que ustedes puedan dialogar con nosotros, se hable, y con el panel también, se abre una breve ronda de preguntas. Si alguien tiene una duda, una pregunta, hable ahora o calle para siempre. Bueno, yo quería con la duda de en qué año más o menos empezaron a vivir los Pames en... ¿No se escucha? Bueno, ¿en qué año más o menos empezaron a vivir los... pues en Miami? Bueno, decía que este grupo Pame ha migrado a Miami desde hace 3 generaciones, más o menos. Entonces estamos hablando que muy probablemente desde la década de los 50, desde los 40, 50 del siglo pasado, es muy probable que hayan comenzado los Pames de la región media de San Luis a migrar a los Estados Unidos. No tengo el dato exacto de cuándo comenzó, por ejemplo, a formarse la comunidad Pame de Miami, que es el punto que sería interesante abordar desde una perspectiva antropológica, histórica, ¿verdad? No sé si contesté tu pregunta, ¿verdad? Sí, perdón. ¿Y fue por... desarrollaron como bancos o fue antes? No, estamos hablando de la época contemporánea. Sí, la migración es debido precisamente a la búsqueda de sobrevivencia, de empleo, como muchos mexicanos indígenas o campesinos de estados como Zacatecas, como Oaxaca, etcétera, han formado sus comunidades en distintos sitios de los Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, etcétera. Pues en este caso, hacia la década de los 40 del siglo pasado, es muy posible que haya empezado una migración
constante y continua hasta el día de hoy hacia Miami por parte de los PAMES, de las comunidades que corresponden al municipio de Tamazopo, al municipio de Rayón, al municipio de Santa Catarina, de la zona media de San Luis Potosí. Yo le voy a preguntar, entonces, tengo entendido que la cultura urbana tiene la intención, o sea, el ideal de permanecer en las tierras desde que están hasta el fin, ¿no? Entonces, creo que la migración implica un rompimiento de los ideales verdaderamente importante y sí es una gran idea, un gran tema que requiere investigación, porque el hecho de que se corrompan los ideales de esa manera por factores externos como la economía me parece algo increíble. Sí, evidente. Has planteado el germen de un problema de investigación. Si los PAMES tienen la conciencia y la consigna histórica de permanecer en su lugar de origen, y por eso son un pueblo originario, pero hay factores externos como la economía para la subsistencia que los obligan a dejar su tierra de origen. Una pregunta sería: ¿cuál es el impacto que estos factores externos tienen sobre la población PAME? ¿Y cuál es el impacto entre los PAMES de que tengan que tener este quiebre en cuanto a sus ideales como cultura? Como última pregunta, bueno, una cuestión que me intriga un poco. Estuve frente a esta iglesia y me contaron un par de cosas sobre ella, pero no sé si usted nos puede contar un poquito más sobre el simbolismo que tiene la fachada. Bueno, el simbolismo de la fachada, mira, es una iglesia franciscana del siglo XVIII. La fachada es muy similar a una iglesia franciscana que está en París, no recuerdo el nombre, es una capilla franciscana que está en París. Tiene, o tenía originalmente 6 estatuas representando a San Buenaventura, a Francisco de Asís y a otros santos católicos. Y en medio tiene un dragón. Parece que uno de los santos tenía una espada sobre la cabeza del dragón. La fachada es igualita que aquella capilla francesa que les comento, franciscana. Y bueno, lo que pasa es que están muy deterioradas las estatuas, pero parece que tenía una espada sobre la cabeza del dragón. La cabeza del santo se perdió desde hace mucho tiempo y nadie sabe qué santo era. Pero es muy probable que sea San Jorge. Es muy probable que sea San Jorge. Bueno, es un templo que está construido de adobe y con materiales de la región. Les digo, es de finales de la segunda mitad del siglo XVIII, originalmente. Tiene un techo de paja y madera que se quemó en 2006, le cayó un rayo y eso fue un impacto para la comunidad, un impacto en cuanto al simbolismo religioso que vive la comunidad PAME, porque no es la segunda vez en la historia de este templo que se quema el techo de esta manera, pero en esta segunda ocasión se quemó prácticamente todo el interior. La gente rescató algunas imágenes, rescató lo que pudo, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia y de Querétaro y de San Luis Potosí en conjunto, los centros Querétaro y Centro San Luis Potosí, llevaron a cabo una reconstrucción y la dejaron lo más original posible a partir de los testimonios de los viejos PAMES de la comunidad. En fin, gracias por su pregunta. Fácilmente denomina a estas personas que viven en esas regiones como PAMES, pero el grado de identificación que estas personas actuales PAMES puedan tener con el PAME originario, primigenio, es fuerte. ¿O cómo podemos, si nos podrías comentar un poco sobre eso, si hay identificación del PAME actual con el PAME originario, prehispánico de la colonia, o realmente el PAME desde su perspectiva étnica de nativo en realidad no se siente identificado con esos antepasados? Igual está tratado en el libro, pero es igual si nos podrías comentar un poquito sobre esa cuestión.
Sí, yo creo que es un asunto muy interesante. Yo creo que quedan en la memoria colectiva por los relatos míticos que luego tiene la comunidad, algo del pasado. No sabemos exactamente hasta dónde, ni realmente yo creo que los Chiyui o Chiyoi son dos formas en que se autodenominan los pames. Los Chiyui son los de Santa María Acapulco, los del sur-este de San Luis Potosí, y los Chiyoi son los poquitos pames que quedan entre Alaquín y Ciudad del Maíz, es decir, hacia el noreste de San Luis Potosí. Entonces, en la memoria colectiva quedan resabios, quedan relatos que contienen el recuerdo de épocas pasadas, pero realmente los mismos PAME, digamos que no hacen el análisis que hace el antropólogo, no hacen el análisis que hace el historiador, no hacen el análisis, porque esa es la vida de ellos, ¿verdad? Ellos viven simplemente su cultura, ellos viven simplemente lo que son, como cualquiera de nosotros, que vivimos simplemente lo que somos cuando vivimos y nacemos en una familia, en una cultura determinada. Bueno, la reflexión sobre estos asuntos de lo que nos rodea, pues no la llevamos casi nunca los que vivimos cotidianamente lo que vivimos. Entonces, esa reflexión de hasta dónde los PAMES hoy actuales se experimentan herederos directos de los PAMES prehispánicos o de los PAMES precoloniales o de los PAMES del siglo XIX, aquellos que al final del siglo XIX lucharon fuertemente por sus tierras nuevamente y participaron en algún momento en la revolución, pues es difícil saberlo. Yo creo que también es un campo de análisis para la historia, para la antropología, pero es difícil realmente responder en este momento si los PAMES actuales se experimentan realmente herederos del pasado que tienen. Y mira, el librito termina con un último apartado que tiene varios diálogos en PAME español y PAME español. Esto tiene la intención de visibilizar la lengua PAME. Es dramático que lenguas que tienen 3.000, 4.000 años de irse construyendo, en una generación se acaban totalmente. Yo creo que en la lengua PAME, que hoy hablan cerca de 13.000 personas, está acumulada la historia prehispánica, la historia colonial, y que de alguna manera los PAMES viven hoy, sin analizarlo, sin pretender reflexionar racionalmente el asunto. Yo creo que es, como tú decías, el punto de vista émic y el punto de vista ético son tan distintos que yo creo que el punto de vista interno de los PAMES es vivir y seguir viviendo una historia que actualiza cada generación que nace espontáneamente, sin ninguna reflexión analítica. Bueno, no sé si... Sí, muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Enrique Zapata. Estoy muy interesado en el libro y la verdad lo felicito por su publicación. Y quisiera saber si nos podría comentar si hay alguna referencia histórica respecto a los PAMES del norte de Querétaro y del sur de Aquismón, porque esta es una franja en la que creo que pocos estudios han profundizado y bueno, al menos los investigadores con los que yo he podido contactarme hacen referencia a una migración hacia el sur de estos PAMES, de Santa María Acapulco hacia el norte de Querétaro y hacia el sur de Aquismón, pero ellos tienen un discurso distinto. Esas tierras les han pertenecido históricamente, incluso los linderos entre las fronteras de San Luis Potosí y Querétaro en realidad no son el río Santa María,
El río Santa María es una frontera natural que por cuestiones políticas se limitó que fuese la frontera entre los dos estados, pero en realidad ellos abogan por una frontera y por unas mojoneras que están más hacia el sur del río Santa María, o sea, ya en el estado de Querétaro, del actual Querétaro, e incluso que parte del territorio que cruza ese norte de Querétaro pertenece a Hidalgo. También hay PAMES en Arroyo Seco, cerca de San Isidro de Acosta, y pues la verdad yo he tenido muchas dificultades. Yo me encuentro estudiando en esa zona, llevo ahí desde 2014 y he tenido muchos problemas por las referencias históricas. Sí hay referencias históricas a partir del siglo de la salida de los franciscanos, siglo XVIII, 1700, mitad de 1750 para adelante salen los franciscanos. Hay un vacío histórico porque también hay muchos movimientos, se dan las rebeliones de la Sierra Gorda y desaparece, no hay registro histórico pues, y hay muchas dificultades por legitimar de manera escrita la propiedad de esa tierra del norte de Querétaro, que ahorita yo me encuentro con ese problema porque según los registros son tierras federales no deslindadas, que al parecer se han adueñado ahí de alguna manera, no sé aún qué es lo que estoy usando, pero no se han afectado esas tierras, pero esa es una de las cosas, y la otra es el proceso de mestizaje que ha tenido con esa población indígena, porque en el norte de Querétaro encontramos Xihui, que se han emparentado tanto con estos no indígenas que hay Xihui rubios, con ojo de color, y que de alguna manera mantienen una serie de características que no los hacen olvidarse de ese pasado indígena Xihui, que lo relacionamos con los chichimeca, pero que también se invisibiliza, ¿no? Porque todo lo indígena tiene una carga despectiva, una carga que no se puede soportar porque lo indígena es discriminado. Entonces no sé si hay, y si nos puede comentar, de registros históricos respecto a esta parte de Querétaro y del sur de Aquismón, San Luis Potosí. Sí, gracias por tu pregunta. Mira, yo creo que todavía falta hacer una buena búsqueda en el archivo histórico del estado de San Luis. Sí, es del estado de San Luis, el Antonio Rocha. Yo creo que es donde precisamente Ruth Berger encontró este documento que decía Manuel y se perdió. Y bueno, no solo así se pierden los documentos, se han quemado algunos archivos importantes de la región huasteca, de la región media de San Luis Potosí, en el siglo XIX, hacia la época de la Revolución. Yo creo que hemos perdido mucha información al respecto de tenencia de tierras de los grupos indígenas de la región indígena, potosina y queretana, de la Sierra Gorda de Querétaro, por ejemplo. En fin, pero yo creo que falta hacer una buena búsqueda en este archivo. No sé si tú has intentado buscar documentación en este archivo. Te recomiendo que puedas ir allí y en Querétaro es muy probable que la Universidad Autónoma de Querétaro, hay un grupo de lingüistas interesados en trabajar las lenguas indígenas en Querétaro, que prácticamente se reducen al jonás y al pame. Al pame que queda entre... no recuerdo ahora el nombre exacto de la comunidad más relevante o aparentemente más relevante, Pama en Querétaro, pero al parecer son descendientes de los Xihui de Santa María Acapulco. Y entonces creo que, volviendo al archivo, es una búsqueda necesaria que hay que hacer para este caso que comentas de los problemas de tenencia de tierra. No sé, en el libro puedes encontrar, en la síntesis de los 101 libros, en el apartado de historia y etnohistoria, algunos textos que tratan
sobre los PAMES de Querétaro, los PAMES de San Luis Potosí, en los que podrías consultar la bibliografía y ver las fuentes que han consultado. Yo creo que por más que se hayan consultado algunas fuentes, una nueva vista a las fuentes, con una vista más crítica o sobre el punto que te interesa, creo que puede dar frutos de los que tú esperas, por ejemplo. Pero bueno, revisen la sección de historia y en historia del compendio y yo estoy aquí en el instituto, lo que te pueda ayudar, puedes darte una vuelta y por aquí platicamos sobre eso. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. A mí me gustaría saber más sobre lo que es el idioma de los PAMES. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Bueno, mira, algo que me ha interesado a mí mucho es, cuando abordo un grupo indígena, es tratar de meterme un poco en la lengua. El asunto es que la lengua PAME es una lengua totalmente nueva para mí, pero yo creo que es una lengua minoritaria, para empezar. Es una lengua que pertenece al grupo lingüístico Otomangue, como ya lo hacía notar el doctor Manuel, y está emparentada con 18 lenguas más, con 18 grupos indígenas que tienen este rasgo de tener un tronco común, que es el Otomangue, y es una lengua que, a pesar de ser cerca de 13,000 personas las que lo hablan, mayores de 5 años, es una lengua en peligro de extinción. Es una lengua que, según los lingüistas que trabajan esto de la pérdida y la desaparición de las lenguas, en 2100 es muy posible que ya no exista. En el año 2100, para el año 2100, de hecho, de las 364 lenguas que se hablan en México, lenguas indígenas, solo existirán 2 muy probablemente, de las 364. Y hay algunos lingüistas conservadores, estos son los conservadores, los más preocupados del asunto, dicen que hacia 2050 estas 2 lenguas serán el náhuatl y hay una lengua maya, que me parece que es el celtal. El celtal y el náhuatl serían las únicas lenguas que se hablarán, lenguas indígenas en México. Hoy en día tenemos 364. La gran mayoría son minoritarias. La lengua PAME se encuentra entre estas, aunque hay grupos como el quiligua que probablemente tenga 6 hablantes y en pocos años desaparecerá esta lengua. Pero en fin, hay un apartado en mi libro, en el compendio de los 101 PAME, de los 101 textos sobre PAMES, que es sobre lingüística. Y bueno, hay estudios sobre la morfología de la lengua PAME actual. Hay estudios contrastivos entre el PAME actual y el PAME colonial, porque hay una gramática escrita en el siglo XVIII por un franciscano, Francisco Valle, que es un tesoro para los lingüistas actuales que hacen estudios comparativos entre las lenguas actuales, la lengua PAME actual y la lengua colonial, PAME. En fin, es una lengua ágrafa, es decir, no tiene una escritura propia, y para escribirla los franciscanos pues emplearon el alfabeto latino, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que si te interesa, consulta el apartado de lingüística y encontrarás más sobre los estudios de lengua PAME, más de lo que estoy diciendo aquí muy sintéticamente. Gracias. Y sobre el contexto de los PAMES, ¿cómo es actual? ¿El contexto actual? ¿El contexto cultural? A ver, tu pregunta es sobre el contexto cultural PAME. ¿Qué puedo decir en este momento? El contexto actual PAME. Bueno, como comentaban tanto el doctor Manuel como la doctora Elida, hay
un segundo capítulo, en la segunda parte del libro, es un trabajo etnográfico, es un trabajo, resultado de trabajo etnográfico. Y sobresale lo que decía la doctora Elida. Mira, es una región que tiene grandes problemas y que sobresalen los problemas de violencia, de la violencia exacerbada por el narcotráfico, los secuestros, las extorsiones telefónicas. Eso viven los PAMES hoy. Conocí un caso de un señor PAME que le mintieron, lo extorsionaron mintiéndole que tenían a su hija raptada. Tuvo que conseguir 20,000 pesos, una persona cuyo trabajo es prácticamente inventarse su trabajo con sus propias manos. Entonces conseguir 20,000 pesos para una persona así, que los tuvo que conseguir, los consiguió con mucho esfuerzo, pidiendo prestado, entregó el dinero y bueno, apareció su hija, pero es algo que vive la población PAME. La migración, los jóvenes no tienen mayores oportunidades de ir más allá de la primaria en la mayoría de las comunidades, algunos a la secundaria y luego pues a engrosar las filas laborales, ¿no? del mercado laboral. Es difícil, hay poquitos profesionistas PAME, pero es muy difícil para los PAMEs llegar a la universidad, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil. La migración, como mencionaba, hacia los Estados Unidos, pues es la opción número 2 para muchos, porque la primera, pues en algún momento de estos años, pues ha sido el narcotráfico. Para muchos la opción 1 es irse a Estados Unidos. Y a algunos les ha ido muy bien en Estados Unidos, pero han regresado sin nada. Algunos se van a Estados Unidos, les ha ido muy bien, regresan con algo y por lo menos ellos me comentaban, pues ya tienen su casa. Pero luego vienen aquí y sufren de falta de fuentes de empleo. Es la realidad del mundo indígena en general, pero la realidad PAME en particular es una realidad muy compleja, muy difícil, dada nuestros gobiernos y bueno, también nosotros tenemos que aportar mucho desde donde estemos para que esta situación del mundo indígena. Miren, en México hay 12 millones de personas, aparentemente 12 millones, alrededor de 12 millones de personas que son esto que llamamos indígenas. Viven en la mayoría este tipo de situaciones sociales. Pues bueno, esperemos que la cuarta transformación también toque una mejora para esta parte de mexicanos que en algunos casos, quién sabe qué tan mexicanos se sientan, pero no es porque ellos no lo quieran, sino porque han sido excluidos de un modelo de gobierno, de un modelo de país que hemos querido construir siguiendo rutas liberales, neoliberales, etc. En fin, por ahí va algo del contexto que viven hoy los PAMEs. Sí, buenas noches. Una pregunta lo que está haciendo. ¿Qué tanto relaciona entre el PAMI y el Huachichil que estaba aquí en la zona esta del altiplano? Y la pregunta, ¿hasta dónde llegó el PAMI? ¿Qué tan cerca llegó el San Luis de la San Luis capital? Sí, por supuesto, Río Verde sí, pero más para acá llegaría a la zona de San Nicolás Tolentino, llegaría a Candadillo o no, ¿hasta dónde llegó el PAMI? Bueno, no sé, se refiere hasta dónde llegaron la población PAME. La población PAME debió haberse movido, según cuenta la historia, los historiadores como Philip Powell, por ejemplo, que habla sobre la guerra chichimeca y es quien ha documentado algo más sobre los PAMEs. Incluso
hasta Michoacán, o sea, desde Michoacán, desde el norte de Michoacán, colindando con algo con Jalisco, pasando por Querétaro, evidentemente la Sierra Gorda de Querétaro, hasta llegar a la zona media de San Luis Potosí. Y los estudios arqueológicos, aunque son poquitos sobre los PAMES, no registran PAMES muy cerca de la zona capital de San Luis Potosí, sino lo más cercano es el sur de Río Verde, ¿sí? El sur de Río Verde, el sur oeste de Río Verde, en donde se han estudiado, donde algunos arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia estudiaron 2 tumbas en las que encontraron, no llegaron a definir si eran PAMES, pero por la forma de los restos mortuorios llegaron a definir que eran cazadores recolectores, que eran seguramente nómadas. La población que vivió allí y que dejó allí a sus muertos, y los relacionan con los PAMES. ¿Por qué con los PAMES? Porque era el único grupo nómada, digámoslo así, bueno, son restos de la época colonial, de principios del siglo XVII, y la historia registra, como le digo, Philip Powell, a los PAMES en la guerra chichimeca. Y la guerra chichimeca se lleva a cabo en un espacio muy extendido, pero probablemente los PAMES, por ser nómadas, por ser guerreros en la guerra chichimeca, muy probablemente anduvieron por aquí, pero nunca se asentaron por aquí, al parecer, por los restos arqueológicos o por los estudios arqueológicos que se han hecho sobre PAMES en la región media, hasta donde alcanzo a saber con este estudio. Yo creo que los PAMES, si tuvieron asentamientos, los tuvieron, me atrevería a decir, por lo que presenta este libro, que los tuvieron desde épocas prehispánicas, aún donde hoy habitan los PAMES. Evidentemente, los PAMES, la guerra chichimeca, tanto a los PAMES como a los huachichiles, como a los zacatecos, los movió de su lugar, ¿sí? Y muy probablemente los arqueólogos que encuentren restos de zacatecos por San Luis Potosí, no es que los zacatecos se movieran quizá por San Luis Potosí, es que la guerra chichimeca los movió a todos. Entonces, de épocas prehispánicas y de épocas coloniales es difícil hablar hasta dónde llegaron, pero hoy en día es un dato que hoy en día los PAMES, aún viviendo en el estado, vienen poco a la capital de San Luis Potosí, vienen poco, no que no vengan, por supuesto, pero es chistoso que migran más a los estados, más al norte, o bien a los Estados Unidos, o a la Ciudad de México, a la ciudad de Monterrey, a la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, o hacia Tamaulipas. Es decir, el movimiento natural de los PAMES hoy en día es hacia el norte, ¿no? O hacia la capital del país. Sí, esta guerra chichimeca movió lo que pudieron haber hoy encontrado los arqueólogos. Si hubiera habido más paz, tendríamos quizá un mapa más real del mapa que nos presenta Philip Powell en su libro La Guerra Chichimeca. No sé si conozco ese libro, se lo recomiendo mucho. La Guerra Chichimeca, 1550, 1590, creo que así se titula con esos años, presenta un mapa de la distribución de los chichimecas, entre ellos los PAMES. Pero es chistoso, los PAMES siempre están desde ese mapa y hasta la actualidad al sureste de San Luis Potosí, no más hacia el este, es decir, no hacia la capital del estado. Gracias por su pregunta.